Olá, buenos dias a todos. Llegamos a nuestra sétima sesión virtual sobre las buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas del ILAX. Y nosotros tenemos hoy un tema bastante importante que es las guías de publicación de resultados de investigación científica y vamos a tener como panelista la profesora Leila Pozenato García del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aquí de Brasil, IPEA. Empezar la presentación. Entonces, gracias. Encantada de estar aquí hoy con todas y todos, editores de revistas de ILAX. Yo soy Leila, yo soy epidemióloga, yo soy investigadora del Instituto de Investigación Económica Aplicada en Brasilia. Yo soy editora jefa de la revista Epidemiología y Servicios de Salud del Ministerio de Salud de Brasil. Yo soy miembro del Consejo Editorial de Gaceta Sanitaria de España. Yo soy coordinadora del Fórum de Editores de Revistas de Salud Colectiva de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, Brasco. Y yo soy miembro del Comité de Políticas de Género de la Asociación Europea de Editores Científicos. Yo voy a hablar a ustedes hoy sobre las directrices para la publicación de resultados de investigación científica. El siguiente, por favor. Esta presentación es una actualización de un artículo que hemos publicado en el 2016 en nuestra revista. Yo, Thais, editora de nuestra revista, y Marcos, tenemos solo el resumen en español. El artículo está publicado en portugués e inglés, pero si queréis leerlo, está disponible en Cielo. El siguiente. Entonces, las directrices de presentación de informes son listas de verificación, diagramas de flujo o texto estructurado para guiar a los autores al informar sobre un tipo específico de investigación desarrollado utilizando una metodología explícita. Hay más de 400 directrices de este tipo que sirven para orientar toda la gente que trabaja con investigación desde que se inicia la investigación, el planeamiento, hasta la publicación de los resultados. Entonces, son herramientas simples y estructuradas para que los investigadores en salud las utilicen en todas las fases de la investigación, incluso al planear la propuesta. Proporcionan una lista mínima de información necesaria para garantizar que un informe pueda ser, por ejemplo, comprendido por un lector, reproducido por un investigador, usado por un profesional de salud para tomar una decisión clínica y incluido en una revisión sistemática. El siguiente, por favor. Un poco de historia. De dónde esa propuesta de las directrices surgió. En el 1975, Douglas Altman, un estadístico muy conocido que desafortunadamente murió en el año pasado, he leído en un artículo de Lancet que 321 personas fueron alocadas en dos grupos de forma más o menos aleatoria. Y ello quedó muy incomodado con esto y ello he escribido al editor de Lancet, diciendo que ello esperaba que eso no era un error en el método y sí un error en la información. Y el próximo, por favor. Y la respuesta del editor de Lancet fue que ello estaba muy ocupado, que no tenía tiempo para responder a Altman, que ello debería, si estaba tan preocupado con la cuestión de más o menos aleatorio, que ello debería entrar en contacto directamente con los autores. El siguiente, por favor. Y esto incomodó mucho más a Altman,
1990, publicó un artículo en la propia revista Lancet, en que ella estudió la metodología, el informe de la metodología de ensayos clínicos aleatorizados, y ella investigó 80 estudios que fueron publicados y observó que no había evidencia clara de que os grupos habían sido randomizados en 30% de ellos. Entonces, sus conclusiones fueron que, a menos que se describa la metodología, las conclusiones deben ser sospechosas. Y los autores deben recibir una lista de los elementos necesarios, y que sería mejor que los autores deban completar una lista de verificación que indica para cada elemento la página y el párrafo donde se proporciona la información. Esto fomentaría mejores informes y ayudaría a la evolución editorial, aumentando así la calidad de los ensayos clínicos publicados. Y ello es hecho. El siguiente, por favor. Entonces, profesor Altman, juntamente con otros investigadores, profesor Moher, profesor Schutz y otros investigadores, ellos han creado la primera directriz de informe científico, que es el CONSORT, que es Consolidated Standards of Reporting Trials, que fue publicado en el 1994 y actualizado en 96, 2001 y 2010. Esta directriz es formada por un checklist y un diagrama, que yo voy a les mostrar ahora. El siguiente, por favor. El checklist tiene diversos tópicos, para cada uno de los cuales los autores deben indicar la página de su artículo donde está informado cada uno de estos tópicos. Por ejemplo, el 1A, identificación como ensayo aleatorizado en el título. Entonces, probablemente en la página 1. Y para cada tópico, los autores tienen que hacer lo mismo. Y esta es una forma de garantizar que todas las informaciones que son necesarias para la comprensión, para la replicación del estudio, para la evaluación del estudio, incluso para evaluar si el estudio tiene calidad para ser incluido en una revisión sistemática que proporciona el más alto nivel de evidencia, están proporcionadas, están garantizadas si todo esto está completado. El siguiente, por favor. Y el checklist es, en este caso, específico para este tipo de estudio. Los autores deben completar los números. Por ejemplo, el número de personas que fueron avaliadas para elegibilidad. ¿Cuántas fueron excluidas y las razones para las exclusiones? ¿Cuántas fueron aleatorizadas en los grupos? En cada grupo, ¿cuántas en verdad recibieron la intervención? ¿Cuántas no recibieron la intervención y por qué? En el seguimiento, ¿cuántas fueron perdidas? ¿Cuántas no completaron la intervención en cada grupo? Y en el análisis, ¿cuántas fueron analizadas efectivamente
y cuántas fueron excluidas del análisis, e incluso los motivos, las razones para las exclusiones. Entonces, con este flujograma se puede saber si no tenían sesgos que pudieran comprometer los resultados de los estudios. Se puede avaliar con más seguridad, con más calidad los estudios. El siguiente, por favor. Y la directriz consort fue la primera. Después de ella, muchas otras fueron elaboradas. En el 2006 fue creada la red Equator por el grupo de investigadores de Consort, que observaron que habían distintas directrices, pero no había estandarización entre ellas. En 2008 fue el lanzamiento oficial de la red Equator. En el 2014 fueron creados centros nacionales en Reino Unido, Francia y Canadá. Y más recientemente, en el 2016, fue hecha una colaboración con la OPS para la creación de las páginas en español y portugués. Gracias. Entonces, esta es la página de la red Equator, donde en el lunes había 418 directrices de informes para diferentes tipos de estudios. Entonces, ustedes pueden ver, el primero es el Consort para ensayos aleatorizados, el segundo es el STROBE para estudios observacionales, el tercero el PRISMA para revisiones sistemáticas, SPIRIT para protocolos de estudios y muchas otras directrices que están todas en esta plataforma de Red Equator. Además de las directrices por sí mismas, también hay en esta plataforma una biblioteca donde se puede buscar por las directrices y hay otras herramientas de capacitación, hay presentaciones que fueron hechas en conferencias, en congresos, hay mucha información allá, es muy interesante explotar este sitio. El siguiente, por favor. Acá está la página en español, la primera página en español, y ustedes ven la información de la OPS y de la OMS y sobre la colaboración. Y ni todo está traducido al español, pero este es un trabajo continuo y entonces cada vez más están siendo traducidas las directrices y otras herramientas. El próximo, por favor. La red Equator tiene la finalidad de trabajar para mejorar la confiabilidad y el valor de la literatura en investigaciones médicas, estimulando informe transparente y exacto de investigaciones en salud. Las herramientas sirven de apoyo para diferentes grupos, incluyendo autores, editores, bibliotecarios y profesores. El próximo, por favor. Para los editores, nosotros, entonces, hay artículos sobre la red, fuentes para elaboración de editoriales sobre la red, sobre las directrices, hay oportunidades de capacitación, hay un guía sobre cómo adoptar las directrices para informar y publicar sobre investigaciones en su revista. El próximo, por favor. Y en este año fue lanzado un curso en el campus virtual de salud sobre las directrices, que es muy interesante. Y abajo ustedes tienen el link para hacer el
registro que es gratuito, sin costo. Estas iniciativas están alineadas con la iniciativa de Lancet en el 2014, que publicó un número temático sobre la iniciativa REWARD, que es Reduce Research Waste and Reward Diligence, que invita a todos os involucrados en la investigación biomédica a examinar críticamente su forma de trabajar para reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia. Ellos también tienen un sitio web de la Alianza REWARD, que es una plataforma para compartir e intercambiar documentación, información y recursos para ayudar a aumentar el valor de la investigación y reducir el desperdicio en la investigación. El siguiente, por favor. Acá hay una figura del artículo de MacLeod en el 2014, Biomedical Research Increasing Value, Reducing Waste, que muestra las 5 etapas en las cuales ocurre desperdicio evitable o ineficiencia en la investigación biomédica. La primera es si las decisiones de investigación están basadas en cuestiones relevantes para los usuarios de las investigaciones. La segunda es si los diseños, los métodos, las análisis de pesquisa son adecuadas. La tercera, si la regulación y la gestión de la pesquisa es eficiente. La cuarta es la que es relacionada con las directrices, que es si la información de la investigación está totalmente accesible. Y la última es que si los informes de pesquisa son utilizables y si no tienen sesgos. Entonces, las directrices, ellas son fundamentales para que las informaciones de las investigaciones estén completas. Ellos dicen que más de 50% de los estudios nunca fueron completamente relatados, que existen sesgos y subinformación en los estudios con resultados que no fueron aquellos que eran esperados, y también que existen sesgos nos informes de dados en los estudios, en las investigaciones. Y las directrices pueden ayudar a reducir estos problemas. Existen diversos estudios que fueron hechos para investigar si la adopción de estas directrices de informes fueron exitosas, y la mayoría de ellos muestra que sí fueron. Yo voy a traer aquí 2 ejemplos. El primer es de una revisión publicada en la base de datos de revisiones sistemáticas de Cochrane sobre la directriz CONSORT, y la conclusión fue que el respaldo de la declaración CONSORT en las revistas puede influir de manera beneficiosa en la integridad de la notificación de ensayos publicados en revistas médicas. El siguiente. Y el otro sobre la directriz PRISMA, que es aquella para las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que fue publicada en PLOS ONE, que concluyó que el respaldo de PRISMA en las revistas resultó en un aumento tanto de la calidad de los informes como de la calidad metodológica. Se recomienda que un número cada vez mayor de revistas médicas incluya PRISMA en las instrucciones para los autores. Entonces, fica muy claro el rol
que nosotros editores tenemos en la promoción de estas directrices que sí tienen un efecto positivo, un efecto de promover buenas prácticas, no solo en el informe de las pesquisas, pero en todas sus etapas, desde el planeamiento. Voy a hablar un poco sobre las directrices SAGE, que son las directrices de equidad según sexo y de género en la investigación, que fueron creadas por el Comité de Políticas de Género de la Asociación Europea de Editores Científicos. Estas directrices, como las otras, son direccionadas a autores, editores, revisores, organizaciones que financian, realizan investigaciones, formuladores de políticas y la sociedad. Toda la gente que debe ser consciente de que el sexo y el género son importantes y comparten la responsabilidad del uso de las directrices SAGE, autores y revisores, y su adopción, los editores. Hoy cada vez más las cuestiones de género han generado mucho debate entre los editores. Solo en este mes, yo me recuerdo de 2 editoriales de Cell y de Nature sobre las cuestiones de género, las iniquidades de género en la investigación y en la publicación. Y los editores están haciendo en el nivel internacional un gran esfuerzo para disminuir estas iniquidades. Y las directrices SAGE son una herramienta importante para orientar editores, autores y otras personas de cómo elaborar sus estudios, de cómo relatar sus estudios, y para los editores especialmente, de cómo seleccionar estudios que no sean de una manera que venga a no demostrar diferencias de sexo y de género que existan, que no vengan a intentar a disminuir estas iniquidades que existen. Entonces, ellas llaman la atención para esto. Lo que hacen, en primer lugar, es esclarecer cuál es la definición de sexo, cuál es la definición de género, y cuándo que son aceptables o no aceptables estudios que no hacen distinción de estas categorías. El siguiente, por favor. Entonces, estas directrices son útiles en diferentes etapas de las investigaciones, en el diseño, en la conducción, en el informe, en la revisión por pares, en la solicitud de fondos. El siguiente, por favor. Y hay muchas fuentes donde se puede obtener más informaciones, están listadas aquí. El siguiente, por favor, me gustaría mostrar a ustedes esta que fue publicada en Gaceta Sanitaria, que es la versión en español completa de las directrices. Y entonces era esto que el siguiente, por favor, Angélica, que yo tenía para presentarles. Yo estoy en Brasilia. Acá es la época de los IPs, que es el árbol símbolo de Brasil. El amarillo es el árbol símbolo, pero tenemos el lilás, tenemos el rosa, tenemos el blanco, que es el más raro. Son todas muy lindas y me gustaría finalizar compartiendo con ustedes estas belas imágenes.